Viajan por valles y montañas las ondas que unen a mi gente. El sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en un solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y bienvenidos a Hablando con Dios, aquí en su Radio Costa Rica. Mi nombre es Juan Diego Vargas y pues hoy les tengo un tema bastante bonito, un tema que me apasiona mucho y que sé que a todos ustedes también les va a servir mucho. Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, me gustaría primero realizar una pequeña oración, más que nada por el mundo. Como sabemos todos, el mundo está sufriendo muchas catástrofes en diferentes países, muchas ocasionadas por el hombre, otros son desastres naturales, pero sin embargo me parece que es importante orar por todos nuestros hermanos alrededor del mundo, por orar por todas esas situaciones complicadas y también agradecer por el país en el que vivimos, que si bien es pequeño, es un país lleno de paz, donde no tenemos que preocuparnos por un montón de cosas que así suceden en el mundo. Así que yo le pido a usted, hermano, donde quiera que esté, que cierre los ojos y se una conmigo en oración. Señor, en este momento yo junto a todos mis hermanos radioescuchas, te damos gracias por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de que la situación en el país a veces nos puede parecer muy difícil, tú siempre estás con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque pudimos trabajar hoy, porque pudimos compartir con nuestra familia y tal vez hoy fue un día normal y no sucedió nada sorprendente, pero gracias, Señor, gracias por esa normalidad, gracias por todo lo que tenemos, gracias por el desayuno que pudimos comernos, gracias por el almuerzo, Señor, gracias por todo lo que nos diste hoy, Señor, y con las personas que nos hayas permitido compartir. Señor Jesús, hoy te pedimos perdón porque a veces nos quejamos mucho de la situación del país, nos quejamos de nuestra vida y no vemos, Señor, las cosas tan complicadas que están sucediendo en el mundo. Señor Jesús, hoy en este momento, Señor, nos unimos en oración para pedirte que tengas misericordia del mundo, que tengas misericordia de todos los hermanos que están en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, Señor. Te pedimos muchísimo por las personas que viven en Australia, Señor, porque todo está en llamas, Señor. Por favor, tú haz que cese ese fuego, Señor Jesús. Te pedimos muchísimo por la gente que está en Filipinas, por ese volcán que estalló, Señor. Ten misericordia de todas esas personas que están siendo afectadas por ello. Señor Jesús, ten misericordia por todos los problemas políticos que hay en Latinoamérica, Señor, por Venezuela, por Nicaragua, Señor, por Bolivia. Señor Jesús, te pedimos perdón, Señor, porque a veces damos por sentado el país en el que vivimos mientras otras naciones sufren, Señor. Te pedimos por la situación política en Irán y en Medio Oriente, Señor, para que tú tomes el control, Señor, porque ahí también hay gente que te ama, ahí también hay gente inocente, ahí también hay niños, Jesús. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tomes el control de todas las situaciones que suceden en el mundo, de todos los desastres, Señor, y que tú seas el que brinde la paz y la tranquilidad en todo nuestro planeta, Señor. Danos un corazón contrito y humillado para pedirte perdón, para entregarnos a ti y guíanos, Señor. También en este momento aprovecho para pedirte, Señor, porque todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, para que sea de bien para ellos, Señor, para que sea agradable ante tus ojos y sea agradable ante sus oídos, Señor. Te pido que
los guíes y que me utilices como instrumento para poder llegar a muchas personas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, después de esa oración, también recordarles que pueden vernos en nuestro canal de YouTube, que es YouTube /Casa de Bendición CR, y contactarnos a través de los números 2253 1317 o al 8318 7361. Bueno, hermanos, hoy mi charla, mi exposición, se trata de un tema que se denomina la fuerza de brazo. ¿Qué es la fuerza de brazo? La fuerza de brazo es cuando nosotros forzamos algo en lugar de permitir que Dios actúe. Entonces, aquí leyendo un poco, la fuerza de brazo ocurre cuando confiamos en nuestras propias fuerzas y conocimientos antes de depositar nuestra confianza en Dios. Todo empieza con un anhelo. Puede ser un trabajo, una carrera o una relación. Sin embargo, no dejamos que Dios actúe y nosotros tomamos decisiones meramente carnales. Pues así como lo acabo de leer, la fuerza de brazo básicamente se basa en que no dejamos que Dios actúe. Sí, tenemos el anhelo y Dios en su palabra dice, pide y os daré, y está bien pedirle, pero cuando vemos que la cosa no está saliendo como queremos, cuando vemos que las cosas no van marchando a nuestra manera, pues desfallamos y decimos, yo creo que esto que Dios está diciendo mejor no, creo que mejor yo tomo cartas en el asunto porque yo creo que Él no está haciendo lo óptimo. Lo podemos ver como en un trabajo cuando mandamos el currículum y mandamos y no llega y después cuando estamos viendo que no llega, metemos nuestras propias manos y nuestras propias fuerzas y a través de eso podemos terminar endeudados o teniendo un trabajo que no nos conviene por no querer esperar a algo que realmente Dios tiene para nosotros. Entonces, ¿cómo inicia la fuerza de brazo? ¿Cómo inicia todo este proceso? Porque es un proceso que inicia con un anhelo. Pero antes del anhelo, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, pedirle por ese anhelo. Entonces, Dios espera que pongamos en acción nuestra fe, lo cual requiere un esfuerzo de nuestra parte. Hay que poner parte de nuestra fuerza, dar lo mejor de nosotros hasta donde nuestras fuerzas humanas nos lo permitan. Sin embargo, también hay que darle tiempo a que Dios actúe. Es decir, sí, usted tiene que pedirle a Dios su milagro, usted tiene que pedirle a Dios su anhelo, pero antes, en el puro inicio, usted también tiene que poner de su parte. Y aquí obviamente si hablamos de la fuerza de brazo, más bien cuando es fuerza de brazos que ponemos más de nuestra parte, nos exigimos más de lo que podríamos o lo que podemos dar y por eso fallamos. Pero en este caso, para iniciar, uno tiene que poner de su parte. Por ejemplo, si usted está buscando un trabajo, usted no le va a caer del cielo, usted tiene que mandar currículums, tiene que aplicar, igual que si usted quiere entrar a cierta carrera o a cierta universidad, usted tiene que aplicar, tiene que buscar las oportunidades. Y después de ya haber mandado todos los currículums o de haber mandado todas las aplicaciones, ya ahí es donde entra en juego Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? En Eclesiastés 9:10 dice, todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo con tus fuerzas. Es decir, lo que podamos hacer hasta donde lleguemos, hasta donde nuestra humanidad pueda, hasta ahí es donde llegan nuestras fuerzas. Hasta ahí es donde podemos dar todo lo que esto implica. Marcos 14 del 1 al 8 dice, y estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y de nardo puro, y rompió el frasco y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos de los que estaban ahí estaban indignados. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y dado el dinero a los pobres, y la reprendían. Pero Jesús le dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra ella ha hecho conmigo. Porque a los pobres siempre tendréis que darles, pero cuando queréis les podréis hacer el bien, pero a mí no siempre me tendréis.
ella ha hecho lo que ha podido. Se ha anticipado a ungir el cuerpo para la sepultura. Ahí la mujer estaba arrepentida de sus pecados y quería darle a Dios algo. Quería darle a Dios su anhelo de ser perdonada. Y le dio todo lo que ella podía, toda su fuerza. Le dio su perfume, el más caro. Me imagino que gastó toda su plata, todos sus ahorros. La huaca, la gastó todo en eso. Y el Señor lo vio con buenos ojos porque ella se humilló ante Dios y le dijo: este es mi anhelo es que tú me perdones, mi anhelo es que tú me guíes, mi anhelo es que tú seas el que haga un milagro en mí. Y Cristo vio esto y dijo: wow, esta mujer se humilló ante mí y dio todo por mí, y yo lo voy a recompensar. Y por eso la perdona y la bendice. También tenemos en Santiago 2:26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hay que poner de nuestra parte para que Dios haga el milagro. Hay que echarse al agua. Antes de poder conseguir cualquier milagro, hay que echarse al agua. Hay que lanzarse para poder llegar a obtener el milagro que estamos esperando de Dios. Sin embargo, hay que echarse al agua y saber en qué momento hay que parar de nadar, y simplemente hay que esperar. El Señor quiere que nos echemos al agua, que tomemos riesgos, que nos salgamos de nuestra zona de confort, que es algo que se habla mucho últimamente. Pues a través de eso, lo que queremos lograr es llegar a nuestra meta, y el Señor quiere poner a prueba nuestra fe. Quiere decir: ok, sálganse de su zona de confort. Y al estar fuera de su zona de confort, y uno se queda como así, ahí es donde el Señor dice: voy a hacer un cambio en tu vida, ya sea económico, de estudios, familiar, etc. Una vez que hacemos lo que podemos, Dios se encarga de lo demás. Él ve que nos echamos al agua, y ahora solo queda esperar a que actúe. Esta es una parte muy crítica, porque ya ahora sí, ya hicimos lo que podíamos, ya mandamos los currículums, ya hicimos ejercicios si es que estamos gordos, no sé, ya fuimos al doctor y ya nos dio el diagnóstico y nos tomamos las pastillas. Pues ahora solo queda que el Señor sane, que el Señor libere, que el Señor tome el control de esa situación. Entonces, ¿qué dice la Biblia de esto? Ahora sí hay que entregarle el problema a Dios. Ya hicimos lo que podíamos, ya, me voy a ir a acostar tranquilo. En la Biblia dice, en Lucas 5, del 4 al 6 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mal adentro y echar vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Y pues aquí se puede ver un gran ejemplo de lo que es la fe, lo que es confiar y lo que es echarse al agua. Ellos, echaron las redes al agua, pero se relaciona mucho. Ellos echaron sus redes, ellos llevaban, y también cabe mucho, y lo que más me parece importante, 2 puntos importantes de este extracto, es que ellos ya le dijeron a Dios: Dios, he trabajado toda la noche, ya no puedo más, o sea, ya no puedo más, Señor, ya hicimos todo lo que podíamos, ya, Señor, ya no podemos hacer nada. Y Jesús ahí fue donde Él actuó, donde Él movió, donde Él hizo el milagro, y dijo: ok, ya hasta ahí llegaron sus fuerzas y ustedes lo admiten, pues ahora tírenlas una vez más, que yo ahora tengo el control. Entonces ellos tiraron las redes, que también es importante decir que Pedro dice: toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. O sea, ellos dijeron: en tu santo nombre, porque tú lo mandas, porque es tu designio, vamos a echar las redes. Y dicho y hecho, echaron las redes y se vieron bendecidos con un montón de peces. Entonces tuvieron que tener fe, tuvieron que ver más allá de lo que es lo normal, de más allá de sus fuerzas, ya empezar a pensar en un imposible, empezar a pensar en algo que es más allá.
Y ahí es donde también podríamos hablar un poco del Dios de los imposibles, de ya hice todo por mis fuerzas, pero a veces por meter fuerza, por meter cabeza, pensamos que no vamos a tener lo que Dios quiere vamos a tener lo que nosotros queremos, pero a veces lo que Dios quiere para nosotros es mejor. Por eso siempre es importante pedir por imposibles y pedirle a Dios que nos dé más de lo que pensamos, porque Dios tiene una capacidad increíble para hacernos explotar la cabeza y enseñarnos todas las cosas tan grandes que nos puede dar, mostrar su fuerza magnífica, porque obviamente Él creó todo, es más fuerte que nosotros, y cómo Él puede darnos aún más. También respaldando esto, en Juan 11, del 39 al 44 dice: dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzándolo los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que ellos crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó con gran voz: Lázaro, ven afuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies y en vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. También en Juan 21, 5 del 6 dice: y les dijo: hijitos, ¿tenés algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron, y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces que había. Bueno, eso es muy similar, el mismo milagro básicamente de los peces, pero el de Lázaro es aún más grande, porque ellos dijeron: bueno, traigamos a Jesús porque su amigo Lázaro ha muerto. Obviamente nadie tenía las fuerzas, revivir a alguien es imposible, pero en el Señor no hay nada imposible. Y Jesús le dijo al Señor: Señor, yo clamo a ti porque tú lo has, porque yo lo voy a resucitar, porque en tu santo nombre lo puedo hacer. Y ellos tuvieron fe y dijeron: bueno, nosotros claramente no podemos resucitar a esta persona que está muerta, pero tú, Señor, en tu santo nombre sí puedes. Por eso es importante entregarle a Dios nuestro anhelo, tal vez puede ser hasta preocupación, y decirle: Señor, no vamos a forzarnos, tú vas a tomar el control. También en Hebreos 11 del 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Igual otro ejemplo es Noé. Noé no tenía idea de que iba a llover. Dios le dijo: va a llover y voy a exterminarlos a todos, haz una barca. Y él dijo: pues tocó hacer la barca. Y hizo la barca y pues todo bien. Le fue bien a Noé, se salvó y obtuvo la gran victoria de poder vivir. Entonces ahí vemos también otro ejemplo de entregarse a Dios. Ahora bien, debemos apoyarnos en las fuerzas del Señor y no en las nuestras. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Nosotros, en el nombre de Dios, confiaremos en Él y tendremos memoria. También el Salmo 84 del 5 al 7 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, éste recibirá poder. El Salmo 105, 4 dice: buscad al Señor y su poder, buscad siempre su rostro. También el Salmo 118, 8 dice: mejor confiar en el Señor que en confiar en el hombre. Y en este voy a ir muy también a un punto importante. Usted está en esa situación, ya mandó el currículum, que es el ejemplo que estamos teniendo, ya mandó la aplicación, ya no sé. Y ahora esto también puede irse, la fuerza de brazo también se puede ir en algo que es que alguien lo aconseje mal. Cuando usted se va a aconsejar con los hombres, con el mundo,
ellos le van a dar consejos de mundo y usted va a tomar esos consejos y a veces no van a ser los mejores. Por eso es importante escuchar la voz de Dios y no las fuerzas, nuestras propias fuerzas, no solo nuestras propias fuerzas, sino las fuerzas de los demás, porque realmente la fuerza de Dios es la más importante, es la única que nos puede sacar y nos puede salvar. Segunda de Corintios 3 del 4 al 5 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino nuestra competencia proviene de Dios. Nuestra fuerza, nuestra inteligencia, nuestra sabiduría no proviene de nosotros, nuestra sabiduría proviene de Dios. Es decir, no nos creamos muy listos. Yo sé que muchas veces la fuerza de brazo viene de mano de la desesperación de que no me está saliendo el milagro, Dios no me responde, voy a hacerlo yo voy a tomar la justicia en mis manos, yo voy a hacer que esta situación cambie porque Dios no me está ayudando, porque Dios está sordo, porque Dios es un necio. Y en realidad lo que tenemos que hacer es esperar. Y a veces esperar duele y es difícil, pero es importante la espera y es importante confiar en Él. Ahora bien, ya hablando un poco más de la fuerza de abrazo, ya hemos visto lo que tenemos que hacer para prevenirla, que es entregarnos a Dios, pedirle a Dios. A eso también yo le podría ir de la mano, agradecer. Nuestros propios esfuerzos están condenados al fracaso. O sea, nuestra fuerza de brazo, si usted intenta hacer las cosas por usted mismo, va a fracasar, no lo va a lograr, porque Dios es Dios y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y yo quiero también tomar un punto muy importante. Cuando nosotros tomamos las cosas por nuestras propias fuerzas y no se las entregamos al Señor, nos va mal no porque Dios nos castigue, sino nos va mal porque Dios ya tenía un plan para nosotros, un plan de bien, un plan perfecto, un plan donde íbamos a volar y nos iba a ir súper bien, y elegimos otro camino. Y por lo general esos otros caminos tienen espinas, tienen cáscaras de banano. Dependiendo de donde uno se meta y qué tan rápido se arrepienta, también está la misericordia de Dios. Y a veces el Señor es más misericordioso y por dicha nos ve en fuerza de brazo y nos jala de una vez y evita que nos pase algo. A veces no. Pero por eso es importante tener paciencia. La paciencia es difícil, sobre todo en estas cosas, porque Dios no tiene tiempo, Dios no tiene reloj. A Dios se le descompuso el reloj. Dios hace las cosas cuando Él considera, cuando Él sabe que es tiempo, y el tiempo de Dios es perfecto. Así que a veces toca esperar, a veces es difícil, a veces hay gente que espera años, a veces hay gente que espera días, a veces meses, a veces horas. Pero el saber esperar es lo que nos va a llevar a la victoria y lo que nos va a llevar a poder obtener ese anhelo que tanto queremos. Ahora hablemos un poco de nuestras propias fuerzas. En 1 Samuel 2:9 dice: porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Y aquí podemos hablar de muchísimos ejemplos bíblicos, por ejemplo de David y Goliat. David era un ungido de Dios y David era un pastor chiquitillo, y Goliat un gigante, enorme, musculoso, y David confió en Dios, no usó sus fuerzas, y al confiar en Dios y al confiar en que Él lo iba a guiar y en que Él iba a destruir al gigante y lo iba a matar, lo venció cuando tenía todo en contra de Él. Y ahí es donde entra el Dios de los imposibles, es donde podemos hacer más al no creer en nosotros y creer en Dios. Bueno, sí creer en nosotros, pero dejar de creer en nuestra propia fuerza y creer en Dios. Podemos lograr más, podemos llegar más lejos, podemos matar un gigante. Con nuestras propias fuerzas podemos matar una lagartija, pero con las fuerzas de Dios podemos matar gigantes. Y eso es
lo importante de no hacer fuerza de brazos. Si David hubiera llegado con altanería, con soberbia, con orgullo, a tratar de matar al gigante, y que Dios eran muchos de ahí, Goliat se lo hubiera comido vivo. Se lo hubiera comido vivo y David no hubiera podido hacer nada. Es el mismo caso también de muchas historias, sobre todo en el Antiguo Testamento. Muchas de las guerras del pueblo de Israel, el Señor es el protagonista. El pueblo de Israel siempre metía las patas y siempre lo iban a invadir y clamaban a Dios, clamaban a Dios, clamaban a Dios, se arrepentían, que eso es muy importante, arrepentirse por la fuerza de brazo. Y aunque eran 300 y el ejército eran de 1000, salían victoriosos y los 300 salían intactos. ¿Por qué? Porque ellos supieron que tal vez no tenían la mejor armadura ni el mejor armamento, pero tenían al Señor, y el Señor los iba a guiar y los iba a proteger e iba a tomar el control de absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Por eso ellos no confiaron en sus propias fuerzas. También a veces uno deja de confiar en sus propias fuerzas cuando ya no tiene nada más que hacer y ya no puede hacer nada y solo Dios puede hacer el milagro. A veces eso pasa mucho con la fuerza de brazo. Ya tratamos, ya forzamos. También lo he visto mucho en relaciones sentimentales, cuando uno se mete con una persona que realmente no le conviene, pero he estado mucho tiempo solo, Señor, y yo creo que esta persona es, y esta persona es, y esta persona es, y uno mete cabeza, y mete cabeza, y mete cabeza, y uno le va mal, y le va mal, y le va mal, hasta que ya está súper metido, y dice, solo Dios puede sacarme de ahí, y Dios lo saca. Yo sé que es un imposible, pero no se ve tan imposible, pero a mucha gente le cuesta mucho salir de ese tipo de cosas. Entonces, esos imposibles son los que hay que tener fe en Dios y dejar nuestras fuerzas, dejar fluir, porque Él es el que toma el control y Él es el que guía. En Juan 15, 4 del 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Más claro que el agua. Si uno fuerza, no va a hacer nada. Solo muerte, bueno, también muy exagerado muerte, pero no va a llegar a nada positivo. Si usted fuerza esa relación, lo que va a terminar es en una inminente ruptura y usted ahuevadísimo y tristísimo porque terminó. Si usted fuerza ese trabajo, va a terminar súper mal porque le va a ir mal en el trabajo, porque no era el trabajo que Dios tenía para usted, sino el que usted decidió tener, pues le va a ir mal y va a estar triste porque tiene un trabajo feo que no le gusta. Si usted fuerza, es que son tantas cosas. Si usted fuerza un viaje, si usted fuerza una carrera, si usted fuerza hasta las mismas personas, no va a obtener nada más que cosas no positivas, porque en ese punto entre el anhelo y el milagro, que es donde la fuerza de brazo ocurre, en el momento del desierto, podría llamarse, en el que estamos como el pueblo de Israel caminando por el desierto, es donde más fe hay que tener y donde más hay que confiar en Dios, porque Él nos va a sacar, pero Él quiere nuestro corazón y Él quiere que tengamos fe de que todo va a salir. Entonces tenemos que creer en que todo va a salir bien. Querer lograrlo todo por nuestros propios esfuerzos equivale a confiar más en Dios que en nosotros, cosa que Él no puede bendecir. El primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Si usted se pone primero a usted, ya sea por orgullo, ya sea por soberbia, ya sea porque dicen, si no puede, yo voy a poder, que error, si él no lo está permitiendo, usted menos que va a poder, ¿verdad? Claramente, si eso sucede, ya usted está destinado al fracaso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que rindamos completamente pleitesía a Él y no idolatremos a nuestra propia inteligencia
sino que confiemos en Él y en cómo Él va a tomar la batuta de todo y va a guiar y va a mover diferentes cosas, diferentes situaciones para que todo logre salir adelante. Primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo: se complace el Señor tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. A veces también uno hace fuerza de brazo con Dios. Ora por fuerza de brazo porque toca, porque rápido, se me acaba el tiempo. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Voy a hacer 5 ayunos y voy a dejar de, como dice aquí, voy a dejar de comer, bueno, no dice ahí, pero dejar de comer carne, o voy a hacer un ayuno del celular, o lo que sea. Y forzamos ese ayuno, y no estamos haciendo un ayuno real, lo que estamos haciendo es simplemente lacerándonos, martirizándonos, porque así Dios tal vez vea, Señor, vea lo trágico que soy, lo mártir que soy, y usted no hace nada, vea lo mucho que me estoy esforzando. Dios lo está viendo, Dios ve lo mucho que usted se esfuerza, pero tiene que tener paciencia. Entonces, por más que usted le dé holocaustos, mejor no haga eso. Y si no va a hacer un ayuno sincero, simplemente ore, simplemente reconcíliese con Dios. Dígale: Señor, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no te apuras? ¿Por qué? Hable con Él y dígale: Señor, estoy frustrado, no me estás dando lo que yo quiero y estoy forzando algo demasiado y tú no estás tomando el control. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y a través de eso usted va a recuperar ese amor a Dios, ese amor real, a través de hablar con Él y demostrarle su frustración, y usted se va a sentir en paz y va a poder hacer la espera más ligera, y cuando se va a dar cuenta ya le va a llegar su milagro. Segunda de Crónicas 26:16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Cuando uno empieza a forzar, le va mal. Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos afuera de demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declaré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Podemos golpearnos el pecho y decir: Señor, yo oré, yo hice ese milagro, yo expulsé demonios, yo hice, pero es que tenemos que darnos cuenta de que nosotros no hacemos nada, que nosotros somos instrumentos de Dios, y que no podemos justificar que nuestro milagro no esté hecho con nuestras obras, porque primero hace que nuestras obras dejen de valer, y segundo, los milagros son otra cosa, o sea, son algo que le estamos pidiendo a Dios. No podemos golpearnos el pecho, no podemos decirle: Señor, pero yo me he esforzado demasiado, yo he trabajado demasiado, yo te he servido demasiado en tu iglesia, en la congregación, en la comunidad, donde sea, y vos nada. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa que no me estás dando eso que tanto espero, Señor? ¿Qué es lo que pasa? Y ahí es donde el Señor, donde el Señor se enoja, porque uno se enoja con Él y el Señor no nos va a hacer caso así. Hay que pedirle perdón por nuestra actitud altanera y hay que decirle: Señor, perdóname porque no puedo, la verdad no puedo. Segunda de Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Oseas 10:13. Habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira, porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Lo mismo, confiar en el mundo, confiar en lo que se ve. A veces la fuerza de brazo también viene por lo que no podemos, por lo que podemos ver, porque es más fácil ver esa cuenta en cero, es más fácil ver esa relación forzada o esa relación fallida, y es difícil ver esa cuenta con millones, o ese matrimonio, o ese viaje, o esa
con ese título universitario, es tan difícil a veces verlo porque es tan imposible, tan poco probable, y confiamos en lo que las personas dicen, y sobre todo las personas más cercanas a nosotros, las personas que están cerca de nosotros a veces son las más honestas con nosotros, pero también son las que más a veces coaccionan nuestra fe, porque nos conocen mejor y es más fácil ser honestos y decir, no, eso no se puede, usted está mal, usted no lo va a lograr. Y tenemos que aprender a hacer oídos sordos, como el monito de WhatsApp, a hacer oídos sordos de todas las cosas que la gente dice y escuchar la voz de Dios con nuestros oídos espirituales. Ahora bien, ya vimos que si hacemos fuerza de brazo nos va mal, y si le entregamos las cosas a Dios nos va bien. Entonces, ¿qué implica que le entreguemos todo a Dios y reposar en Él? Pues antes de leer yo les voy a decir que ustedes van a vivir en paz. A veces, yo entiendo, a veces la prueba es dura y a veces puede que no estén pasando las cosas como queramos y estemos cansados, y ahí es donde uno tiene que agradecer a Dios por lo que tiene, por las personas que tiene alrededor, por las cosas que sí tiene en su vida, ya sea una familia, un trabajo, comida en su casa. Acerca de reposar en Dios, en entregarle todo y simplemente ya relajarse, dice la palabra, Éxodo 14, 13 al 14. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis y estad firmes, ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Ya nunca más van a ver esa deuda, ya nunca más van a ver esa relación complicada, ya nunca más van a ver esas situaciones donde no podemos salir, porque Dios sacó un pueblo entero de Egipto, a un pueblo entero lo liberó, y lo liberó a punta de milagros, porque el pueblo no tenía fuerzas para pelear, no tenía poderío económico para vencer a una nación como Egipto, y el Señor mandó plagas y la pulsió hasta que el faraón tuvo que ceder. Así exactamente va a ser con nosotros. Él va a darnos todo lo que queramos, Él va a guiarnos, Él va a protegernos, Él va a iluminarnos, pero tenemos que entregarle nuestro corazón y estar tranquilos. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. De nuevo volvemos muchísimo a todas las batallas que el pueblo de Israel tuvo. El pueblo de Israel luchó insaciablemente para ser libre, para ser liberado de las cadenas de Egipto. Y lo más difícil de todo es que ellos no podían hacer nada. Y ahí es donde ya ni fuerza de brazos se puede hacer, ya nada, no puedo hacer nada. Ahí viene el faraón detrás de nosotros con caballos de guerra y un montón de cosas, y nosotros no podemos hacer nada. ¿Qué vamos a hacer? Y por esto mismo es donde uno ya deposita las manos en Dios, y Dios, sus esperanzas en Dios, y Dios abrió el mar muerto a través de Moisés usándolo de herramienta. Cruzaron y todos los egipcios se ahogaron, todo el ejército egipcio. Pero eso fue un milagro, eso fue que ya dijeron, ya se acabaron nuestras fuerzas. Y obviamente vamos a seguir viendo más acerca del pueblo de Israel y sus 40 años en el desierto, donde era muy intermitente, creemos, no creemos, y obviamente pasaron muchísimas cosas muy difíciles. Pero uno no tiene por qué ser el pueblo de Israel, uno no tiene por qué vivir en el desierto.
uno tiene que tener fe. El pueblo de Israel se quedó en el desierto por no tener fe, por forzar, por la fuerza de brazo, por pedirle a Dios, exigirle a Dios, por doblarse. También la fuerza de brazo va de la mano de la idolatría, cuando confiamos en algo que no es Dios y nos vamos con eso, y eso no nos va a llevar a nada. El pueblo de Israel dio vueltas en círculos porque no lo llevaba a nada. Confiar en algo que no fuera Dios, y por eso ahora pagó lo que pagó y le costó mucho salir. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pues hay que esperar en Dios. Hay que dejar de lado la fuerza de brazo, y si usted tiene fuerza de brazo y si ya no puede más con su situación, yo le digo que el ejercicio que más puede servir es dar gracias. Sí, probablemente en este momento, a esta hora, usted todavía tenga ese problema, pero dé gracias por las cosas que no son un problema. Dé gracias por el carro que tiene, si tiene carro. Dé gracias por la familia que tiene, por la carrera que tiene, por los hijos que tiene, por la novia que tiene o la pareja que tiene, por los amigos que tiene, por el trabajo que tiene, por todo. Porque realmente uno tiene que dar gracias y estar agradecido. Y a Dios eso es lo que más le gusta, más que cualquier holocausto, es estar agradecido. Porque cuando usted le dice: gracias, Señor, por un día más de vida, usted le está diciendo: yo no valgo nada sin vos, yo no soy nada sin vos, yo no soy nadie. Por eso, Señor, en este momento te doy gracias porque me diste la vida. Entonces hay que dejarse amar y dar gracias. Hay que dar gracias y pedirle a Dios un milagro. Pedirle a Dios que le abra los ojos de manera que usted pueda ver más allá. Pueda ver más allá de lo que sus ojos humanos ven. Que pueda ver las maravillas de Dios a través de las personas que se topa. Milagros pasan todo el día y tal vez el grande no ha sucedido, pero usted puede ver los milagros pequeños en su vida día a día. Si usted se sienta a dar gracias y empieza a repasar el día en su mente, hasta en un día difícil, si usted lo intenta, lo va a lograr. Por último, el Señor únicamente puede intervenir a cabalidad a nuestro favor cuando cejamos en nuestro empeño. Hay que entregarle todo a Dios, y hay que morir en la carne, y hay que morir en el alma, hay que morir en esos sentimientos tan fuertes que a veces tenemos de frustración, resignación. A veces nos resignamos, a veces la fuerza de brazo se traduce en resignación, como el pueblo de Israel en Egipto, que quería volver porque de ahí no estaba haciendo nada. ¿Cómo iba a querer volver a ser azotado y maltratado y humillado? No lo entiendo. Pero aquí lo podemos ver en el Salmo 73:26. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Después Isaías 25:4 dice: porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al majestuoso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como tiburón contra el muro. Isaías 40:29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. A veces nos cansamos de ser pacientes, nos cansamos de nuestra situación y la cosa no llega. Pero tenemos que pedirle fuerzas a Dios cada día para que nos ayude a seguir empujando, a seguir empujando, a seguir empujando, a seguir empujando y llegar a la meta. Porque Jesús es la verdad y la vida. Jesús jamás va a querer que nosotros seamos unos fracasados, porque Él nos ama, porque Él nos ha prometido la victoria. También, además de dar gracias, piensa en los milagros, en las cosas imposibles que Dios le ha dado a usted. Acuérdese cuando curó a su primo de una enfermedad incurable. Acuérdese cuando le dio el trabajo que quería y no tenía plata. Acuérdese de ese viaje que tanto anhelaba y lo pudo hacer. Acuérdese de todos esos milagros que Dios le ha hecho.
dele gracias por aquella deuda que tenía y que se la quitó de una manera sorprendente. Dé gracias porque Dios está con nosotros siempre, porque Él nos ama, porque Él nunca nos abandona. En 2 Corintios 1 del 8 dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis nunca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino que Dios, que resucita a los muertos. Los iban a matar en este extracto a Pablo, y él confió en Dios y no en él. Los hechos de los apóstoles y las cartas revelan mucho esto, revelan mucho. El Antiguo Testamento es más de batallas y guerras, y el Nuevo es más de conversión, es más de peregrinaje, es más de predicación. Y es muy interesante cómo en ambos tenían luchas muy diferentes. En el Antiguo Testamento se luchaba mucho contra ejércitos, y siempre el ejército de Israel era el más pequeño. En el Nuevo luchaban porque eran perseguidos los discípulos, los seguidores de Cristo, los cristianos primitivos, y aún así el Señor los liberaba de la cárcel, los liberaba de las penas de muerte. Era vivir en una entrega total. Yo le digo, vivir en entrega total a Cristo es muy difícil, pero no es imposible. Requiere mucha disciplina y requiere mucho, sobre todo, saber que Dios siempre está con nosotros. Y cuando usted está triste, cuando usted sienta, no puedo dar gracias, ya no puedo más, yo le digo, busque a alguien que esté cerca de Dios, a un pastor, a un sacerdote, a un amigo que esté en los caminos de Cristo, y pídale palabra, pídale que le ayude, porque a veces tampoco podemos solos. También nacimos en una comunidad y sí podemos estar en esa situación de fuerza de abrazo, en esa situación complicada, pero el Señor siempre va a poner personas que nos van a cuidar, porque ella los va a usar también de herramientas para nosotros. También en 2 Corintios 12 del 9 al 10 dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es importante decirle a Dios, soy débil, no puedo, soy débil. Como decíamos al principio, ya hice todo lo que pude dentro de humanidad, dentro de mi debilidad, pero ya no puedo más. Así que bueno, para terminar, nada más decirles que confíen en Dios, que yo sé que la situación en el país está difícil, que hay un montón de cosas que no están a nuestro favor, están en nuestra contra ante lo que podemos ver, pero para Dios no es nada imposible. Por eso yo le digo, si usted tiene una situación difícil, pídale más. Si usted tal vez no la está pasando tan mal, pero está en un momento en el que está esperando algo que no le llega, pídale, Señor, sorpréndeme, te estoy pidiendo esto, pero yo sé que tú me vas a dar algo aún mejor que eso, me vas a dar eso mejorado. Por eso siempre confíe en Dios, no pierda la fe. No pierda la fe, porque el Señor es eternamente misericordioso y Él va a tomar el absoluto y total control de su vida y de su corazón. Ahora, me gustaría, para finalizar, realizar una pequeña oración. Así que, si donde esté, le pido que cierre sus ojos. Si está manejando, no cierre sus ojos. Puede hacerlo con los ojos abiertos y con los ojos bien abiertos en el camino. Y diga conmigo y hagamos esta oración. Señor, en este momento te damos gracias. Te damos gracias por el país en el que nacimos. Te damos gracias por la familia que tenemos. Te damos gracias por las cosas que nos has dado el día de hoy, por ese plato de comida, por esos amigos, por esos consejos buenos que nos diste. Te damos gracias por todo lo que nos diste, Señor. En este momento, Jesús, te pedimos perdón
por intentar forzar todas las situaciones, por tratar de sacar y salir de las situaciones difíciles por nuestra propia fuerza, porque Señor, no podemos. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nosotros, toma el control de nuestro corazón, toma el control de nuestra vida, y en este momento nos reconocemos débiles, Señor, reconocemos que ya no podemos más, que ya nuestras fuerzas se acabaron, ya no nos dan ni para fuerza de brazo, que ya no podemos más, Señor, que ya estamos cansados y nos duelen nuestras rodillas de orar y que somos débiles y hemos caído en queja porque nos hemos quejado de que porque esto no viene, que hemos caído en orgullo porque decimos cómo esto me va a estar pasando a mí, que hemos caído en falta de perdón y en resentimiento a ti. Así que en este momento te perdonamos. Te reconocemos, Señor, como artífice de todos los milagros de nuestra vida, desde el más grande e imposible hasta el más pequeño, que es casi que abrir los ojos cada mañana. Señor, nosotros, Señor, te pedimos que nos liberes, que aceptes nuestra debilidad, que nos reconozcas como débiles, como nos presentamos a ti, Señor, como el pueblo de Israel cuando ya venían los egipcios detrás de ellos. Señor, no podemos hacer nada, quedamos, Señor, completamente en tus manos. Y Señor, en este momento también en nuestra debilidad te pedimos que nos des fuerzas para seguir clamando a ti, te pedimos que nos des fuerzas para seguir alabándote y para seguir pidiéndote que nos des la victoria. Te pedimos, Señor, en este momento que tomes el control de nuestra vida, de nuestros sueños y de todos nuestros imposibles. Danos un corazón contrito y humillado. Ayúdanos no solo a vivir en la espera de nuestro milagro, sino también a enseñarle al mundo el milagro que eres tú. Ayúdanos a trabajar para ti y guíanos en tu santo nombre. Amén y amén. Bueno, hermanos, esta fue la charla de hoy. Antes de finalizar, me gustaría recordarles los números de Casa de Bendición, que son 2253-1317 y 8318-7361. Además, los invito a ver esta y otras charlas en el canal de YouTube de Casa de Bendición, que es youtube.com/Casa de Bendición CR. Y pues nada más invitarles a Casa de Bendición. Esta congregación se reúne los lunes, tienen asamblea general, matrimonios. Los martes, grupo de mujeres casadas a las 10 de la mañana. Miércoles a las 7 de la noche, asamblea general. Jueves, grupo de hombres a las 7 de la noche. Y viernes no hacemos nada. Pero el sábado también tenemos asamblea general a las 5:30 de la tarde. Esto ubicado en Sabanilla de Montes de Oca. Para más información, los teléfonos en pantalla. Y muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.